sea, sin reflexión no hay acción. Y la acción sin reflexión es estéril y vacía. Entonces, es importante la teoría porque con la teoría, o sea, hoy se está imponiendo el asunto de las evidencias y de que valen las evidencias, pero eso es puro pseudo pragmatismo. Las evidencias son solo la parte de la superficie, ¿no? Lo verdadero hondo se necesita desmenuzar con reflexiones teóricas, con análisis, con conceptualización y con lo que la academia ha ido acumulando a lo largo de los siglos, ¿no? Toda la literatura, la filosofía, la ciencia son experiencia acumulada. Y entonces hay que acudir a esa experiencia acumulada que está, que ha reflexionado sobre la realidad y que ha hecho esa conexión teoría y realidad para interpretar y transformar el mundo. Bueno, la desobediencia civil es una teoría que ya tiene una larga trayectoria que se basa en la defensa de los derechos del ser humano, que es una teoría, es un planteamiento de tipo político y de tipo ético, ¿sí? De tipo político y ético porque es una teoría que dice que pueden desobedecer las leyes y que se pueden desobedecer los gobiernos en circunstancias determinadas, principalmente en actos de injusticia, ¿no? Entonces es la forma en que la sociedad, y hoy en día en medio en que la democracia está evolucionando, es una teoría y un proceso político y moral, político y ético de resistencia activa, de protesta y de defensa de los derechos humanos, de defensa de la ciudadanía y de defensa de otras formas de profundización de la democracia, ¿no? De hecho, como teoría implica pues una postura ante la ley, ¿no? Si la ley no es justa, los ciudadanos tienen el derecho de desobedecerla. Ese es el principio fundamental, la base real, la base filosófica. O sea, si un gobierno es ilegítimo, o sea, los defensores, los creadores de esta teoría plantearon dos cosas. Uno, el tema de la injusticia, si las leyes son injustas. Y dos, la eficacia de los gobiernos. Si los gobiernos son incompetentes, si los gobiernos son ineficaces, si los gobiernos no funcionan al servicio de la gente, al servicio de los seres humanos, pues el ciudadano está en derecho de desobedecer ese gobierno, de considerarlo ilegítimo y de protestar frente a ello, ¿no? O sea, la desobediencia civil está amparada y fundamentada en el derecho a la protesta. Y es un acto político porque debe ser consciente y está inspirado por una idea de justicia. Es decir, si el Estado, si el gobierno no son justos, si el Estado, si el gobierno no benefician a la población, si el Estado, el gobierno no están en pos del bien común, pues obviamente hay todo el sentido político y filosófico para desobedecer las directrices de ese Estado. En el caso colombiano, pues está el derecho a la protesta, ¿sí? Que es lo más cercano a una definición de desobediencia civil. En los estados europeos, muchos países europeos tienen incorporado el concepto en sus constituciones. O sea, el punto no es si es legal o no, el punto es que es legítimo y es un acto pacífico, es un acto no violento y es un acto de rechazo y de protesta que tiene que ser consciente y, como decía al comienzo, basado en una idea de justicia, ¿sí? Y de bien común. El precursor moderno es Thoreau. Thoreau rechazó tres cosas claves, que ese gesto de Thoreau es bien importante y hay que entenderlo en un contexto. A veces nos lo cuentan incompleto y nos lo cuentan mal. Nos dicen que Thoreau no quería pagar los impuestos y que por eso lo metieron a la cárcel, pero no es así. El ensayo de Thoreau es un ensayo cortico, es un ensayo de 20 páginas. Es cierto que él pagó cárcel por ser desobediente civil y la pagó dos veces. La primera vez fue porque no quiso pagar los diezmos en la iglesia. Él consideraba que era
que él era maestro de escuela, él era maestro de escuela y él decía que un maestro de escuela no tenía por qué sostener a la iglesia, que debería ser al revés, la iglesia sostener al maestro. Y ahí empezó ese debate, ¿no? Eh, la segunda vez fue porque se negó a pagar impuestos. ¿Pero por qué se negó a pagar impuestos? Por dos cosas que él planteó ahí en su ensayo, tres. Lo primero, él decía que no se pagaban impuestos, o sea, él pensaba, él dijo que los impuestos los estaban usando, uno, para fomentar la guerra, dos, el Estado era incompetente y no resolvía los problemas de los ciudadanos, y tres, el Estado estaba exagerando en las teorías del libre mercado, del libre comercio, y que ese comercio estaba erosionando la conciencia de los ciudadanos. Estuvo Martin Luther King, Gandhi, y la teoría de Rawls, de John Rawls, que es un pensador liberal, no es un pensador socialista, es un pensador liberal, y que defiende pues la desobediencia civil como un principio de justicia. Pero en esos autores y en ese proceso, en el proceso político de Gandhi y de Martin Luther King, se mostró que la desobediencia civil debe ser un acto colectivo, no un acto individual, ¿no? Sino que debe ser lo colectivo. ¿Qué está ocurriendo con la alternancia? La alternancia es una ley injusta. ¿Por qué es injusta? Porque está atentando contra la vida, contra la salud de las personas. Sería una posibilidad si existieran condiciones materiales de bioseguridad para que las personas pudieran regresar paulatinamente a las instituciones educativas, pero no existen esas condiciones, no se ha hecho la inversión, no se han creado la infraestructura, no se han adecuado las instalaciones, ni siquiera hay agua potable en las plantas físicas de los colegios, y el agua potable y el jabón y la dotación permanente de jabón es indispensable para protegernos. No, no se han hecho no se han implementado construcciones que permitan el distanciamiento social en los salones. O sea, es, así vayamos por grupos de a 10 alumnos por salón y que esos 10 alumnos vuelven a las 4 semanas. O sea, es una alternancia donde lo presencial es del 1% y la no presencialidad va a ser del 10% lo presencial, del 90% lo no presencial, porque el 90% tendrá que hacerse con trabajo en casa, pero ese 10% de presencialidad es un factor de riesgo muy alto que puede contagiar personas, que puede contagiar estudiantes, que puede hacer que los estudiantes transporten el virus a sus casas, que puede afectar a los maestros y sus familias, a los otros trabajadores de las instituciones educativas, el uso del transporte público, o sea, los profesores a veces no trabajan en su propio municipio o el desplazamiento de la vereda al casco municipal. Ese flujo constante de personas aumenta la exposición al riesgo, al contagio, y eso es un atentado a la vida. Y el gobierno nacional y los gobiernos locales están haciendo muy poco por proteger la vida. Entonces, cuando la comunidad ve que la vida está amenazada, cuando hay esa acción necropolítica, porque no les importa la vida, o sea, es el dilema de la bolsa o la vida ya lo resolvieron a favor de la muerte, ¿sí? Y a favor de la economía, pues entonces se justifica que haya desobediencia civil del maestro y desobediencia civil del padre de familia que pide protección, que pide protección para eso. Aparte de eso, la desobediencia civil tiene un propósito, y lo decía Rawls, derogar la ley injusta, ¿sí? O sea, uno no protesta contra una ley y es un acto pasivo de rechazo, no. La desobediencia civil se hace para derogar la ley, para cambiarla. Entonces, lo que hay que hacer es desobedecer y exigirle al gobierno que cambie la directiva 11, que cambie esos lineamientos y en verdad genere el recurso y la financiación para unos verdaderos protocolos y que empiece a invertir en las plantas físicas de las instituciones educativas y a invertir en educación para crear condiciones de seguridad y de bioseguridad que hagan posible un retorno a las clases. Este gobierno ha dado muestras de su aporofobia.
Aporofobia es un término que desarrolló la filósofa Adela Cortina para mostrar cómo las élites desprecian a los humildes, desprecian a los desplazados, a los marginados, a los inmigrantes, ¿sí? Y a los pobres, ¿sí? Y eso lo está mostrando, o sea, hemos visto cómo las distintas personalidades del gobierno con epítetos, con descalificativos, con palabras denigrantes y peyorativas, están mostrando su aporofobia. Y obviamente cuando lanzan una política de estas que pone en riesgo a la vida, no pone en riesgo a las élites, no pone en riesgo a la clase gobernante, solamente pone en riesgo a los pobres de las ciudades y de los campos de Colombia. Entonces, obviamente, esa es otra razón más para indignarnos y exigir unos cambios, no solamente frente a esta política de alternancia, sino en todos los órdenes de la vida. Sí, o sea, Colombia tiene que exigir y posicionar un cambio de las directrices políticas que nos están gobernando. Finalizar, John, muchas gracias por haber estado en este programa de los 15 minutos, suena la campana. Decirle un mensaje al magisterio y a los padres de familia de la comunidad educativa, no solamente del departamento de Cundinamarca, sino del país. Pues el mensaje es que necesitamos fortaleza política, fortaleza pedagógica y fortaleza espiritual, y sabemos que las dificultades económicas son unos obstáculos, pero por encima de todo está la vida y la justicia como cosas que son sagradas. No son sagradas por su misticismo, son sagradas porque la vida no la puede reemplazar nada más. Ningún otro bien puede sustituir el bien más preciado que es la vida. Muchas gracias y hasta pronto. Firmes en la lucha, firmes en la conciencia, porque es con conciencia que vamos a cambiar las cosas. Con conciencia y acción política.